Bienvenidos a la materia estadística, clase 4, análisis descriptivo y presentación de datos de una sola variable, medidas. Objetivos de esta clase: aprender el significado de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Entender para qué sirve calcular las medidas en una distribución de datos. Saber aplicar las ecuaciones que permiten calcular las medidas y analizar los resultados de las medidas para obtener conclusiones del comportamiento de los datos de una distribución. Comencemos con las primeras medidas, aquellas denominadas medidas de tendencia central. Y aquí encontramos 4 que vamos a utilizar. La primera de ellas, denominada media aritmética. La media aritmética de la muestra es el valor promedio que ocupan los valores de x, de la variable, y se calcula aplicando la sumatoria de cada uno de esos valores de la variable dividido la cantidad de valores de esa muestra. La mediana es el valor de los datos que ocupa la posición central de un conjunto de datos. Para calcular la mediana, lo primero que vamos a calcular es la profundidad, como aquello que es n más 1 dividido 2, siendo n la cantidad de valores de la muestra que hemos tomado. Y esta va a ser la posición del dato que está en la ubicación de la mediana. La siguiente medida de tendencia central se denomina moda, y es el valor que toma x que ocurre más frecuentemente. El rango medio, como último valor de medidas de tendencia central, es el número que está exactamente a la mitad del dato con menor valor y el dato con mayor valor. Por eso la fórmula de cálculo es el valor máximo más el valor mínimo dividido 2. Pero veamos cada una de ellas en particular. Comencemos con la media aritmética o promedio. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un conjunto de datos 6, 3, 6, 6 y 4. Entonces podemos calcular la media como aquella sumatoria de cada uno de esos valores que toma la variable sobre la cantidad de datos que tiene esa muestra, lo que nos va a dar 5,4. ¿Cómo lo podemos representar gráficamente? Ese 5,4 nos va a estar diciendo que es el valor promedio, el valor de equilibrio entre todos los datos que hemos obtenido de ese conjunto. Es el punto donde existe un balance total. Reconozcamos que es la mediana. Encontraremos cuál es la mediana del conjunto siguiente: 6, 3, 8, 5, 3. Lo primero que debemos hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Esto es 3, 3, porque sale 2 veces el 3, 5, 6 y 8. Luego calculamos la profundidad de la mediana. Esto se denota como n más 1 dividido 2, siendo n la cantidad de valores que tiene ese conjunto. En este ejemplo son 5, 3, 3, 5, 6 y 8. 5 más 1 dividido 2. Esto nos va a dar que la profundidad es 3. ¿Qué significa este número 3? Que la mediana es el tercer número desde cualquier extremo en los datos ordenados. O sea, es la medida que ocupa la posición 3 de los datos. Es decir, la mediana termina siendo del conjunto total que hemos tenido el 5, porque 5 ocupa la posición intermedia. Si nosotros ordenamos este conjunto, vemos que la mediana es el valor que corresponde al centro de la serie, es decir, el dato que está en el lugar medio, y divide en partes iguales la serie, lo que no significa que esté equilibrado el conjunto como es al calcular la media. Vamos con la siguiente medida denominada moda. Tenemos el conjunto de datos 3, 3, 5, 6, 8. El valor de la moda es 3, ya que sucede más veces en el conjunto, porque la moda es el valor de la variable que se repite mayor cantidad de veces. Por ejemplo, en la muestra 3, 3, 4, 5, 5, 7, tenemos que tanto el 3 como el 5, valores que toma la variable, se repiten la misma cantidad de veces. Entonces podemos decir allí que no hay moda. Vamos ahora a ver el rango medio.
Para ello trabajamos con un conjunto de datos 3, 3, 5, 6, 8. Si lo ordenamos, los datos que toma la variable de 3 a 8, o sea de menor a mayor, el valor mínimo es 3, aunque se repita este, y el valor máximo es 8. Entonces, el rango medio se calcula como el mínimo valor más el máximo valor dividido 2. Y esto da 5,5. El rango medio lo que nos está indicando es un punto central cuya distancia es la misma entre ese punto, el valor mínimo, y ese punto y el valor máximo. Hagamos un resumen entonces de las medidas de tendencia central. ¿Qué información nos están dando estas medidas? Si tenemos el conjunto de datos 9, 6, 7, 9, 10 y 8, podemos calcular la media aritmética o el promedio como la suma de cada uno de los valores que toma la variable de los datos dividido la cantidad de datos que tiene esa muestra. Y esto nos va a estar dando 8,2. Representado en la figura, es el punto de equilibrio de todos los datos. La mediana, sin embargo, se debe calcular primero como la profundidad. Tengo 6 datos en total en el conjunto, le sumo 1 y lo divido por 2. Con lo cual, la mediana va a estar ubicada entre el tercer y el cuarto elemento del conjunto. Si yo lo ordeno de menor a mayor, el tercero va a estar dado por el número 8 y el cuarto va a estar dado por el número 9. Pero como está posicionado entre el tercero y el cuarto, en realidad la mediana va a ser 8,5. Y la mediana sería la mitad de los valores del conjunto, para un lado y para el otro. La moda, en este ejemplo, termina siendo el 9, porque es el dato que más veces se repite, 2 veces. Y el rango medio, ese punto central, cuya distancia al valor mínimo y su distancia al valor máximo es la misma, va a estar calculado por el valor mínimo que es 6, más el valor máximo que es 10 dividido 2. El rango medio va a ser 8. La representación gráfica muestra las medidas de tendencia central. Esto es, cómo están agrupados, cuál es la tendencia de ese conjunto de datos, si están agrupados o están separados. Veamos ahora las medidas de dispersión. Entre las medidas de dispersión, las cuales son 5, podemos encontrar el rango medio, como la distancia que separa el dato menor del dato de la muestra mayor. Y se va a calcular así: valor mayor, el máximo de la muestra, menos el valor menor. Es la distancia entre ellos. Vamos a encontrar también la desviación respecto a la media, que es la distancia entre cada valor y la media. Vamos a encontrar también la varianza. Es la media de las desviaciones al cuadrado. El desvío estándar muestral, que indica cómo están desviados o dispersos los datos que obtuvimos de la variable respecto a la media aritmética. Y finalmente la media y desviación estándar o distribución de frecuencias cuando tenemos una repetición de los datos. Donde aparece la frecuencia, entonces vamos a usar la desviación estándar muestral. Calculemos el rango. Tenemos la muestra de datos 3, 3, 5, 6, 8. Entonces el rango será el máximo valor de esa muestra menos el mínimo valor que ha tomado la variable en esa muestra. 5 menos 3 igual a 8. Esto indica que todos los valores de esa muestra van a caer en un intervalo de 5 unidades, porque el mínimo es 3 y el máximo es 8. Veamos qué es la varianza muestral. Trabajemos con una muestra de datos 6, 3, 8, 5, 3. Si calculamos la media de esta muestra, obtenemos que la misma es 5, el balance exacto de todos los datos, y que la cantidad de datos también es 5. Con lo cual la varianza, por definición, se la representa con la letra S al cuadrado, va a ser la sumatoria de las diferencias entre cada valor que tome esa variable menos la media al cuadrado dividido n, la cantidad de datos, menos 1. ¿Qué está representando el paréntesis? Nos está diciendo cuál es la distancia
que hay entre el valor de esa muestra y la media. Cuanto más cerca estoy de la media, esa diferencia se hace cada vez más chica. Si decimos que el valor coincide con la media, esa diferencia es 0. Y si todos los valores coinciden con la media, la varianza va a ser 0. ¿Qué conclusión sacamos? Que cuando la varianza es cada vez más chica, significa que los valores están muy cercanos a la media. Veamos otro ejemplo de varianza muestral, pero ahora tomemos un conjunto de datos totalmente distinto al anterior. Presten atención cómo están distribuidos los datos. Para calcular la varianza muestral, obviamente tenemos que calcular primero la media aritmética. Si tenemos 5 datos como total del conjunto, acuérdense que es la sumatoria de cada uno de esos valores dividido 5. Aquí nos va a dar que la media es 5. En el ejemplo anterior también teníamos la misma media, 5, y era el mismo tamaño el conjunto de datos. Si hacemos el cálculo de la varianza, esto es las distancias de cada uno de esos valores respecto a la media elevado al cuadrado, en referencia a la cantidad de datos, ¿qué obtenemos? Que la varianza muestral es 11,5. ¿Qué diferencia hay entre este ejemplo y el anterior, que nos daba una varianza muestral de 4,5? Que efectivamente los datos en este último ejemplo están más dispersos respecto a la media. Por eso la varianza muestral es más grande. Si comparamos las dos varianzas muestrales calculadas en los ejemplos anteriores y las representamos gráficamente, ¿qué tenemos? En el primer caso la varianza muestral era 4,5 y en el otro 11,5. Quiere decir que los datos del ejemplo están más alejados de la media o más cerca de la media. O sea, la varianza muestral, lo que nos va a estar diciendo la información que nos suministra, es la apertura de los datos respecto de la media, cómo están agrupados respecto de la media y no agrupados entre sí, como en el caso de las medidas de tendencia central. Calculemos el desvío estándar muestral y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza muestral. También se lo puede encontrar como sigma. Calculemos el desvío muestral entonces de los ejemplos anteriores, haciendo la raíz cuadrada de 4,5 y la raíz cuadrada de 11,5. Allí obtenemos lo que denominamos desvío estándar muestral, 2,1 y 3,4. ¿Y por qué utilizamos esto? Porque muchas veces, cuando trabajamos con la varianza muestral, terminan dando números muy grandes, porque nos está elevando al cuadrado la distancia que hay entre cada uno de los datos respecto a la media. Y para poder ver la relación y el desvío que hay de esos datos respecto a la media, es conveniente usar el desvío como la raíz de la varianza. ¿Cómo se interpretan las medidas de tendencia central y de dispersión? Veamos un ejemplo donde calculemos los dos tipos de medidas. El ejemplo es a analizar la intención de voto hacia el presidente para renovar su cargo. Los asociados al club votan por la renovación en una escala del 1 al 5, donde el extremo 1 significa que el votante está totalmente en contra y el extremo 5 significa que el votante está totalmente a favor de la renovación. Si vemos en un gráfico la escala del voto a presidente, encontramos que la urna número 1 significa que el votante está totalmente en contra y la urna número 5 significa que el votante está totalmente a favor. En la primera vuelta los resultados obtenidos fueron los siguientes. La variable es el voto hacia la renovación. Termina resultando como moda el 4. Esto es la urna 4. La mediana termina resultando 3,9. La media 4,2. El desvío estándar 0,7. El voto más alto 5. El voto más bajo 2 y el rango 3. ¿Esto qué quiere decir? Que el tipo de voto que más se repitió es el 4, moda 4. Que el 50% de los votantes están por encima de 3,9. O sea, esto es
casi totalmente a favor, debido a que la mediana es 3,9. El 50% restante se sitúa por debajo de la mediana. No hay votos por el 1, porque el voto más bajo es 2 y el voto más alto es 5, y los votos se sitúan en un promedio de media de 4,2. En la segunda vuelta, los resultados obtenidos fueron distintos. La variable sigue siendo la misma, el voto hacia la renovación. Pero aquí resulta que la moda es 1, ya no es más 4. Se repite el 1, la urna 1, mientras que la mediana se ha corrido a 1,5 y la media a 1,3. Si bien el desvío estándar es 0,4, menor que en la primera vuelta, el voto más alto es 3 y el voto más bajo es 1, con lo cual el rango entre el máximo y el mínimo es 2. ¿Qué significa? Que la desviación estándar en este caso ha resultado menor, ya que todos los datos están más cerca de lo que es la media.